Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bueno, damos la bienvenida a la Bolsa de Valores de Asunción, que a partir de ahora periódicamente va a estar compartiendo con nosotros datos súper interesantes para nuestra economía. Y también en la tarde de hoy les damos la bienvenida, por un lado, a Alfredo Pereira de MF Economía. Ya lo conocen seguramente porque a menudo está por acá dándonos también datos muy interesantes. Y con él se encuentra hoy el gerente comercial y de relaciones institucionales de la Bolsa de Valores de Asunción, Fernando Gil. Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes, Gladys, Fiona, Alfredo. Muchas gracias desde ya por la invitación y bueno, muy contento de estar acá también. Alfredo, bienvenido. Ya no sé más si decirte bienvenido porque ya sos de la casa. Sí, sería bueno ahí que vean el presupuesto de combustible aquí para los MF. Alfredo cruza toda la ciudad, pero eso es porque sabes que el gran aprecio. El segundo hogar aquí. La gran estima mutua, compartida. Así mismo. Y de verdad este bloque es muy importante, creo que no solamente para nosotros, para la audiencia, porque ciertamente el mercado de capital en Asunción ha ido creciendo un montón. No obstante, sigue siendo para mucha gente, para muchos ahorristas e inversores, entre comillas, digamos, potenciales, todavía una dinámica, una herramienta a veces no muy clara y que sigue generando de repente muchas dudas, sobre todo en cuanto a su funcionamiento respecto al sistema tradicional. Por eso lo que quisiéramos hoy con Fernando poder compartir, digamos, cómo funciona el mercado de capitales integrado, digamos, al sistema bancario, al sistema financiero tradicional, y cómo verdaderamente es un complemento a este sistema. Si podemos pasar a la primera lámina, así para la audiencia. Este gráfico creo que así a primera vista puede sonar un poco complicado, pero en verdad... No te preocupes, es menos complicado que las curvas que nos sueles traer. Bueno, a ver, este flujo, ¿dónde empieza como para poder entender? Para entender de manera muy simple Fernando, y rápida. no te preocupes porque se ve perfectamente el gráfico. Además, ahí ya pusimos a pantalla completa. La audiencia puede entender aquí, en la punta izquierda vamos a empezar donde dice ahorristas e inversores. ¿Y por qué empezamos ahí? Bueno, de manera muy sencilla podemos decir que hay un segmento de la población que no consume todos sus ahorros financieros o no consume todos los recursos financieros que tiene, y hay un segmento de la población que requiere de esos recursos financieros para poder invertir, es decir, expandir su actividad económica o para consumir, puede ser un viaje, comprar un auto, etc. ¿Quién es el intermediario? Bueno, la industria financiera se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo para desarrollar justamente esa expertise. Pero ya quedó en el pasado guardar tu dinero en el colchón. De hecho, antes nacía así. Los bancos nacieron con ese rol de justamente poder dar, en primer lugar, seguridad. Yo depositaba mi oro, ellos me daban una nota y yo necesitaba de 10.000 que deposité, necesitaba solamente 500. En ese momento los bancos, en verdad eran como una especie de herreros que cuidaban, digamos, que tenían esos depósitos. Ellos te daban una nota de 500 y uno podía comercializar, y las personas utilizaban la nota como un dinero medio de pago. Pero bueno, lo que queríamos decir es que, ¿por qué es importante? Porque cuando vemos el gráfico, vemos la flechita hacia arriba o los puntos intermitentes que llegan a los bancos comerciales, como la imagen del sistema tradicional. ¿Qué hacen los bancos comerciales? Ellos han ido asignando los recursos financieros de manera eficiente. Ahí con Fernando hablamos, bueno, cómo ellos se han especializado. Fernando trabajó mucho tiempo en banco y bueno, ¿por qué Fernando, un banco, podemos decir que se especializa en asignar eficientemente esos recursos? Bueno, en ese sentido, Alfredo, lo que el banco y la banca tradicional lo que generalmente hizo fue hacer economía de escala y especializarse en lo que es el análisis de justamente dónde ir colocando estos fondos excedentes que iban tomando de los depositantes. Todo el mundo, como decir, deposita su dinero todos los meses dentro de un banco, y el banco lo que hace es agarra todo este total de fondos y ellos analizan dentro de su lista de probables tomadores de deuda del banco cuáles son los más potables, y ellos en base, bueno, también mucho a su estrategia comercial. Hay muchos bancos más volcados al consumo, muchos bancos más volcados a la parte del agro. Hay diferentes estrategias comerciales y ellos van asignando, digamos, cada uno en base a las calificaciones que le van dando,
a cada uno de estos los elementos de préstamos y de financiamiento que están necesitando las empresas del otro lado, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque si yo, por ejemplo, quisiera prestarte, Gladys, a vos hoy, bueno, tendría que contratar un abogado. Probablemente al contratar al abogado, esa transacción ya me quite la rentabilidad por prestarte a vos. Después yo no sé si vos me vas a devolver. Como yo sé que vos sos fiable, no. A Fiona sí le prestaría, pero a vos no sé si te prestaría. Pero, ¿qué hace el banco? Como dice Fernando, tiene esa expertise y por otro lado... Analiza los perfiles. Y tiene ese histórico, tiene la capacidad de analizar el riesgo, analizar el crédito y al mismo tiempo tiene ese apalancamiento porque tiene todos los ahorristas, por lo tanto los gastos de transacciones se vuelven reducidos respecto a la cantidad que mueve y al mismo tiempo las personas que quieren un préstamo, ¿cómo van a saber que Alfredo quiere prestar? No, imposible saber, a no ser que publiquen en las redes. Bueno, me voy a la institución financiera y de esa manera se vuelve eficiente esa asignación de recursos financieros. Y bueno, a partir de ahí podemos decir que nace el mercado de capitales como una alternativa a comienzos del siglo XVII en Holanda y se ha ido desarrollando prácticamente como hoy lo conocemos y también contamos en esa ciudad, contamos en nuestra ciudad. Ahí, Fernando, yo te preguntaba, y viendo este gráfico, ¿cuál es una diferencia, por ejemplo, entre el ahorrista o el inversor cuando quiere trasladarse, digamos, al mercado de capitales? ¿Qué encuentra ahí como alternativa, digamos? Bueno, esa es en realidad la principal diferencia que se ve con el mercado tradicional o el sistema bancario, es que dentro de lo que es el mercado de valores, el inversionista en este caso pasa de ser ahorrista a ser inversionista porque empieza a buscar una rentabilidad para esos ahorros, entonces él ya es un inversor. Ahí en el mercado de valores lo que consigue es en realidad un abanico de posibles inversiones, que es un listado básicamente de todas las empresas que están haciendo emisiones dentro del mercado de valores y de acuerdo a su perfil de riesgo o a la confianza que le tiene a ciertos sectores, a ciertos rubros, a ciertas empresas, él mismo va asignando a quién le quiere disponer esos excedentes que uno tiene. Entonces, tiene un rol mucho más protagónico en lo que es el análisis del riesgo. Obviamente se reciben asesorías y demás a través de las casas de bolsa, por ejemplo, que están dentro del esquema, pero uno termina decidiendo dónde coloca esos excedentes, entonces uno asume el riesgo en lugar de directamente entregarle al banco. Eso es muy importante porque por lo general cuando se habla de ética bancaria muchas veces, yo llevo mi depósito a un banco, no estoy diciendo que los bancos no sean éticos, digo nomás que de repente, a diferencia, cuando justamente se habla de ética bancaria, yo muchas veces llevo mi depósito a un banco y de repente hay bancos que invierten en tráfico de armas, por ejemplo, eso pasó con la banca vaticana, por ejemplo, de repente cosas así que se fueron dando Claro, cuenta. que de pronto Yo- no va acorde con mis mi deseo, con mis deseos, con mi moral o con mis estilo de vida. decisiones. Exactamente. Acá yo sé dónde quiero colocar esa inversión porque directamente apunto a una empresa de tal rubro, de tal tipo de industria y eso hace que, digamos, el inversor adquiera un mayor también protagonismo. Y ahí lo que decía Fernando, que la comparación en cuanto a la rentabilidad que yo encuentro en el mercado de capitales es mucho más grande que de pronto si dejo mi dinero en un banco. Por supuesto, y ahí nosotros sabemos que un instrumento importante que manejan los bancos, el certificado de depósito de ahorro, básicamente ellos te pagan una mayor rentabilidad porque yo no estoy moviendo ese dinero. Ahora, generalmente un CDA, ahí no sé, Fernando, me puedes complementar, no pasan de 3 años. Correcto. El máximo por lo general de los CDA son de 1,5 a 3 años en realidad y establecer un promedio entre como máximo 3 años. Pero sí, los promedios de los CDA son mucho más cortos a diferencia de los títulos de deuda, por ejemplo, de lo que son en el mercado de valores, donde uno está hablando de un promedio ya de 8,7, si no me equivoco, en el último mes, de lo que es la duración del instrumento en sí. Y por lo tanto ahí, ¿qué tiene el inversor como alternativa? Tiene que a mayor plazo, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por lo tanto, deuda a mayor plazo generaría mayor rentabilidad. Entonces, si el inversor tiene una aversión al riesgo menor, o sea, le gusta arriesgarse porque quiere diversificar, tener parte en el banco y parte donde pueda obtener mayor rentabilidad, puede recurrir al mercado de capitales que ahí va a obtener. Pero también del lado de la empresa, Gladys, y eso nos parece muy importante, una empresa, ¿por qué recurre a emitir deuda en el mercado de capitales?
Y un elemento muy importante, repitiendo lo que dice Fernando, es justamente también el plazo. Por lo general los bancos, al solicitar un crédito, y acá este es un problema típico que tienen las empresas, que deciden invertir, quieren agrandarse, necesitan maquinaria, capital físico, y recuperar esa inversión por lo general es a largo plazo, 5, 8 años. Y bueno, cuando prestan de un banco, tienen que empezar a amortizar la deuda o las condiciones de pago lo pone el banco, y eso les obliga a ellos a tener que acelerar de repente o recuperar su inversión en menos tiempo, cosa que no pasa, y ahí hay un descalce de plazos. Correcto, bueno. Ahí sumando un poquito a lo que dice Alfredo, es un factor súper diferenciador. Estuve hablando mucho de lo que son los inversores en este caso, pero los emisores también ven esta ventaja del plazo. Y sobre todo que el banco, haciendo economía de escala de los análisis y de dónde ubicar cada uno de los préstamos, es muy eficiente, pero como la previsibilidad es siempre un factor a favor, digamos, del que está haciendo la inversión. Uno siempre quiere saber cuánto es lo que va a ganar de acá a los siguientes años. El banco siempre tiene un plazo mucho más corto, porque no, seamos sinceros, o sea, no tenemos bien leído qué va a pasar Sí, de acá con la incertidumbre que hay ahora, años. claro, si en 6 meses no sabemos qué va a pasar, imagínate a 10 años. Correcto. Y los instrumentos del mercado de valores lo que otorgan es un plazo mucho más largo. Entonces, bueno, los emisores también, que son las empresas que necesitan estos fondos, a veces van pudiendo establecer un mejor esquema de todo lo que son sus pagos y amortizaciones de esta deuda, que a diferencia del sistema bancario, por lo general, ya tenemos estipulado y el banco nos dice tenés que pagar la amortización la amortización del capital en tanto tiempo. Capaz algunos otorgan alguna más flexibilidad, que es trimestral o semestralmente, pero por lo general el plazo vemos como un factor súper diferenciador del esquema. Vamos a profundizar más sobre justamente específicamente el mercado de capitales, pero antes de irnos a la pausa, Alfredo, si podemos terminar hacia modo de título nuestro flujo. Bueno, rápido, entonces el flujo vemos, hablamos de los bancos comerciales, tenemos acá también podemos instituciones que agilizan o dinamizan el sector financiero, como los fondos mutuos, las compañías de seguro, los fondos de pensiones, donde prácticamente el ahorrista compra cuotas en los fondos mutuos, paga premios o las primas de riesgo cuando contrata un seguro de vida, automóvil, etcétera, paga aportes para su jubilación, y estas tres instituciones lo que hacen, por un lado, compran valores, bonos y acciones a las empresas y dinamizan de esa manera el sector financiero. Un fondo mutuo, por ejemplo, lo que hace por lo general, de acuerdo a los estatutos de cada fondo, pero por lo general ellos diversifican los activos que tienen, entonces tienen CDAs, tienen bonos del tesoro, tienen bonos de empresa, entonces eso le permite mayor rentabilidad y retorno también al ahorrista o la inversión como alternativa para la persona. De nuevo, siempre va a depender de la aversión al riesgo que tiene. Primero, una introducción para entender un poco cómo funciona este mercado financiero en nuestro país, el tradicional y las nuevas también propuestas y alternativas. Pero vamos a avanzar en esta presentación también para que la gente que nos ve en sus casas pueda ir entendiendo esta dinámica y justamente cómo fue creciendo este volumen total negociado por la Bolsa de Valores de Asunción. Ok, perfecto. Lo que vimos nosotros, Gladys, en los últimos años, sobre todo, bueno, a raíz también de la situación pandémica que tuvimos a partir del 2020, si bien la bolsa acá está operando desde el año 93, a partir del año 2010 nosotros consideramos que empezó a tener un dinamismo diferente, porque fue cuando se empezó a desmaterializar y empezamos a dejar de utilizar los títulos y los bonos físicos y pasamos a las negociaciones electrónicas de lo que es la Bolsa de Mercado de Valores. Eso otorga muchísima más agilidad, muchísima más liquidez al mercado. Bueno, y ya en los últimos años nos dimos cuenta que a partir del 2019, 2020, el 2020, año pandémico, uno se hubiese imaginado que en realidad el aspecto recesivo económico mundial hubiese afectado la bolsa, todas las bolsas en realidad para abajo. Nosotros lo que vimos en nuestro caso fue lo contrario. Vimos un repunte, un crecimiento de casi 112%, si no me equivoco. Eso fue súper sorprendente, Fernando, porque veíamos este salto entre 2018 y 2019, ¿verdad? Casi, no es el doble, pero es un importante porcentaje. Y entre 2019 y 2020, cuando estábamos allí con la incertidumbre de la pandemia, de pronto tanto así haya saltado el volumen, y luego otra vez 2021, ¿qué es lo que se puede leer de estos números así tan contundentes?
Lo que vimos fueron dos efectos. Por un lado, los ahorristas, como hablábamos, que tenían un exceso de liquidez de repente a raíz de la pandemia, el consumo se redujo, entonces uno capaz a fin de mes y muchas empresas también redujeron la cantidad de liquidez que tenían, que necesitaban, perdón, todos los meses, empezaron a buscar otras alternativas por fuera de lo que es el sistema bancario tradicional, que como decía Alfredo previamente, el elemento protagonista es el CDA. Uno cuando invierte en un CDA, el porcentaje que recibe de rentabilidad lo encontraba muy bajo. Entonces, bueno, también por un lado, el inversionista empezó a requerir tasas un poco más altas y se daba cuenta que en el mercado de valores conseguía mejores tasas que dentro de un sistema bancario. Y por el otro lado también están los emisores. O sea, los emisores, las empresas continuaban con sus proyectos, continuaban con sus necesidades de fondo y veíamos que mucho el sistema bancario estaba, por así decir, con el freno de mano puesto. Entonces eran bastante reacios a tomar muchos riesgos. Y bueno, las empresas tampoco podían parar, entonces volcaban sus opciones de financiamiento que previamente estaban netamente en el sistema bancario y empezaron a ver que el mercado de valores también era una opción más a la hora de financiar sus proyectos y sobre todo en un escenario con mucha incertidumbre, Claro, que es el de largo plazo. finalmente resultó más ágil, resultó confiable también, porque después de todo, si vos entregás tus capitales, porque vos confías en el sistema que bueno, tiene esta década o estas décadas de experiencia. Vamos a ir al siguiente gráfico justamente después de ver 23.200 millones. Discúlpame, ¿podemos volver otra vez a la anterior? Sí. Porque no mencionamos los números redondos, veíamos nomás allí el gráfico. Señor director, el anterior otra vez un ratito. Ahí. No obstante, Gladys... Esto está en miles de millones de guaraníes. Exacto, son 23 billones. 23 billones de guaraníes. Serían cerca de 3.400 millones de dólares aproximadamente. Correcto. Ahora, esto representa un 8% del Producto Interno Bruto. Ahora, si lo comparamos con otras regiones, Argentina, prácticamente lo negociado respecto al Producto Interno Bruto es 127%, en Brasil llega a 88%. Por lo tanto, si vemos y nos comparamos con la región, creemos que todavía es mucho lo que se puede explotar en el mercado de capitales. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a ir ahora hacia la siguiente lámina. Esta es la que muestra justamente la comparación, las tasas y los plazos. ¿Esto es ya de enero y febrero de 2022 o solo febrero? Es febrero de 2022. Ok. Correcto. Acá lo que se expone, Gladys, es mucho, y hacemos mucho la diferencia entre lo que son las tasas, que es la línea celeste más clara, que se observan en todo lo que son los bonos y los instrumentos del mercado de valores, y comparado en esta última columna con lo que son los CDAs. Como vemos en todos los sectores, por lo general, del mercado de valores de cada una de las empresas, tenemos el sector público, que son los bonos del Tesoro, por decir, de todas las empresas públicas y las instituciones públicas, y los promedios de plazo también, que son justamente la línea celeste que te comentaba. El plazo como factor diferenciador, si te das cuenta, un CDA, un plazo de 1,5 años contra los promedios de todos los demás instrumentos, vemos ampliamente superiores. Entonces, claro, el mínimo en los otros es de más de 5 años, casi 6 años. Correcto. Entonces, ante un escenario de mucha incertidumbre, los bancos o el sistema tradicional siempre es muy precavido y toma riesgo a menor plazo. En cambio, el mercado de valores siempre es un poco más extenso en su plazo. Entonces, te termina otorgando mucha más visibilidad acerca de los plazos a los que vos vas a estar comprometido con un esquema financiero dentro de la empresa y con el inversor también. Fernando, quizás podrías también aclarar que me parece siempre oportuno esto de generalmente el ahorrista cuando tiene un certificado de depósito de ahorro tiene un fondo de garantía que en cierta manera establece la ley que puede cubrir parte de sus depósitos o totalmente, ¿no? En cambio, también al invertir en bonos. Claro, bueno, al invertir en bonos nosotros no estamos amparados, digamos, por lo que es el fondo de garantía que rige hoy por ley el sistema bancario. Uno está, digamos, cubierto en todos los depósitos que tienen en el banco hasta, corregime, 77. Sí, que aproximadamente... Son 170 millones. Sí, 170 millones uno tiene un fondo de garantía que respalda todos sus depósitos hasta ese monto. Dentro del mercado de valores no tenemos un fondo de garantía como tal. O sea, un inversor, como decíamos antes, es protagonista de la inversión y de la ubicación de los fondos que está haciendo con esa misma empresa. Si las emisiones de cada una de las empresas
tienen respaldado como títulos de deuda, pueden tener codeudоrías, pueden tener garantías de bienes que respaldan esa emisión o esa inversión que está haciendo, digamos, el ahorrista que está queriendo tener una rentabilidad. Pero bueno, el fondo de garantías sale un poco del espectro acá y bueno, es siempre una relación, como hablábamos, Alfredo, es una ida y vuelta de riesgo y rentabilidad también. Claro, claro, por supuesto. Eso es algo que comúnmente y popularmente se conoce como en el riesgo está la ganancia también. Sí, pero muchas veces yo creo que también pasa que cuando uno desconoce, no es tanto un riesgo racional, sino más bien un temor infundado. Por eso que es muy importante de repente conocer los mecanismos y poder tener mayores alternativas para la gente que también desea obtener mayor rentabilidad con sus ahorros e inversiones. Bueno, y hay una última placa también para compartir con nuestra audiencia de Factor Clave. Hoy estamos haciendo este repaso sobre la Bolsa de Valores de Asunción y los mercados y el mercado de capitales, pero periódicamente van a estar aquí justamente trayéndonos los números actuales y cómo vamos también creciendo en este mercado de nuestro país. Esta es la participación de instrumentos negociados a lo largo de las últimas 2 décadas y que, bueno, muestra también cómo fue creciendo el mercado secundario, que es la reventa otra vez del... Correcto, así como decir, tuviste una manera de definirlo muy clara, es la reventa de los títulos valores. El mercado primario en realidad son las primeras emisiones de todas estas empresas que quieren salir a poner sus instrumentos dentro de la bolsa. Eso es un punto clave también que hay que explicarle a la gente, porque uno al comprar un título o un bono de X empresa y se está comprometiendo a dejarle, por ejemplo, 1 millón de guaraníes con un plazo de 10%, con una tasa del 10% a 10 años, no significa que uno no va a poder nunca recuperar ese millón de guaraníes más los intereses durante esos 10 años. Uno dentro del mercado de valores tiene la posibilidad de acá a un año yo cobro el 10% de interés de ese millón de guaraníes que deposité y yo puedo salir a volver a vender dentro del mercado de valores y la persona que compre ese título va a tener la posibilidad de comprar por 1 millón de guaraníes, capaz más o capaz menos, dependiendo de lo que yo quiera pedir por mi título, pero va a tener todavía 9 años para cobrar la tasa del 10% en ese instrumento. Entonces uno puede siempre revender y puede ir modificando sus posiciones y puede ir modificando su cartera de inversiones en base a los riesgos siempre que desea tomar. Bueno, sí, adelante. No, quizás, Fernando, el gráfico de que haya aumentado el mercado secundario es un signo importante para la gente de darse cuenta de que está cada vez más líquido el mercado, por lo tanto, con mayor confianza puedo decir que yo, cuando quiero y necesito ese efectivo, puedo salir a... Correcto, correcto. En realidad lo que estamos viendo siempre es que los volúmenes del mercado secundario, incluso cuando los volúmenes de lo que tenemos de ahora de enero-febrero comparado contra enero-febrero del 2021 son menores, vemos que el mercado secundario sigue creciendo. Es decir, hoy en día estamos con una falta de nuevos emisores y falta de mayor cantidad de títulos para justamente poder captar todos estos recursos que tienen los ahorristas que se quieren convertir en inversores y poder empezar a comprar todos estos títulos en el mercado secundario y en el primario, ¿no? Bueno, y finalmente con esto, para despedirnos, la posibilidad de llegar a los inversores que nos están viendo en sus casas. ¿Esto es solamente para los grandes o también podemos llegar a medianos y pequeños que de pronto cuentan con algún tipo de ahorro y que dicen, bueno, yo quiero hoy generar una renta de este dinero? Correcto, mira, ahí hay que sacarle un poco el mito a que el mercado de valores es para los grandes inversionistas o hay que tener grandes sumas de dinero para poder invertir en la bolsa de valores. En realidad uno desde 1 millón de guaraníes ya puede empezar a comprar un título de deuda de alguno de estos emisores o desde $1.000 si quiere hacer una inversión en dólares. Incluso, bueno, no se habla mucho del tema, pero existe también la posibilidad de que pymes emitan títulos de deuda dentro del mercado de valores. Es un tema un poco más todavía largo para desglosar, pero está abierto para jugadores pequeños dentro del lado de los ahorristas o inversores en realidad, como también por el lado de los emisores. Bueno, vamos a ir desglosando en la medida que periódicamente les tengamos aquí a los amigos de la Bolsa de Valores de Asunción. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Gladys, a Fiona y a Alfredo también. Lo que fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.